¿Qué onda, muchacha? Estoy grabando. Sí, creo que ya. Bueno, ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya no sé qué putas decir, ¿verdad? Buenos placeres, diría yo. Sí. Bienvenidos al podcast de Don Comedia en su tercera temporada, donde pues salen a luz diferentes situaciones con los comediantes, y el día de hoy pues nos tocó Salir a la luz, pero del closet. sacar varias cosas. No, ya fuera de broma, el día de hoy nos acompaña Juani Piedra Santa, que me vino a copiar el look de los lentes, de verdad, buena onda. Del peinado, ¿no? El peinado también, Sí. por supuesto, y de los besos que nos dimos. Pero estamos en la tercera temporada y esta grabación la hacemos desde La Resortera en Zona 10, el primer club de comedia aquí en Guatemala, donde ustedes se la pueden pasar genial. Pero en esta tarde nos acompaña Juani Piedrasanta. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, vos, gracias por invitarme, vos, gracias por invitarme a estar en tu podcast, tercera temporada, qué alegre. Sí, habíamos intentado encontrar el día, ¿verdad? Pero se complica por las diferentes situaciones que pues nos compete qué hacer, ¿verdad? Pero totalmente. Bienvenido, Pero se Juani. logró. Buena Sí, onda, se vos, logró. gracias. Y sobre todo, pues los besos, ¿verdad? Besos. Eso sí. ¿Vos no sabías que tenías sabor a menta todo el tiempo? Sí, ya ves, ¿Sí? y también a marihuanol, ¿verdad? Marihuanol. Las rodillas básicamente. Esa menta y copal por alguna razón. Sí, a huevos, ¿verdad? Pues bienvenido, Juani, Gracias, Gus. aquí al podcast de Don Comedia, donde nosotros platicamos con los diferentes comediantes, y te quería comentar de que hace como 3 años te quería invitar, pero pues la coincidencia que todavía no te conocía y todavía no eras comediante, Ni ¿verdad? una ni otra, ajá. Pero ya ahora te conozco y ya sos comediante, es la Sí. razón por la cual te invité. Casi me cantas así, yo te esperaba, así. Pero sí, no, buena onda, por fin se logró. Vos. Sí, ¿hace cuánto que estás siendo estandopero? Vamos a ver, hoy es 6 de febrero. Estamos grabando 6 de febrero. 6 de marzo. Empecé Claro. el 17 de febrero, exactamente, fue mi primer show ¿Sí? del año pasado. O sea, llevo un año y casi un mes. ¿Así? Ajá, un año y 10 días. ¿Y qué te motivó, qué te incitó a meterte a esto del stand-up? Cuando uno nace siendo un cague de risa, no se puede nada. No, fíjate vos que prácticamente fue la terapia, vos. ¿Sí? La terapia, yo pasé por unas situaciones un poco difíciles y ya había tenido la inquietud de probar el stand-up desde hace años. Y yo consumo mucho stand-up desde que tengo memoria, ¿verdad vos? Y siempre le había dicho a mi terapeuta, a mi psicóloga, que quería probar a hacer stand-up. Y me dijo, o sea, ella me dio una frase que dice que con amor y con humor sana un corazón. Y yo estaba pasando por un momento complicado y fue que me animé a venir y probar a triunfar, vos. Sí, Ajá. humildad, ¿verdad? Humildad, Ante todo, sí, vos, sí. No, pero ya hablando en serio de lo que estás mencionando, sí, efectivamente, sos una de las personas que en corto tiempo ha logrado muchas cosas en el stand-up a nivel personal, y uno que pues está inmiscuido con los comediantes, productoras, ve shows, etcétera, uno se da cuenta de esos detalles, y sí te puedo decir de que sos una de las personas que ha tenido una proyección, o una de las proyecciones más grandes de los estandoperos en poco tiempo. De nada, vos. Pues fíjate que sí, es que me esforcé un montón el año pasado, vos. Me surgió la necesidad de escribir y empecé a escribir incluso de cosas que miraba que estaba trabajando en terapia. Y creo yo que me ayudó a haberme fracturado la pierna izquierda, porque cuando andaba en muletas, por alguna razón daba más risa. Creo que la gente sentía como lástima y me empezaron a invitar a un show tras otro. Afortunadamente en Puro el niño primer- Teletón, te lo- ¿verdad? vos me lo dijiste en un roast, en el roast de Darwin, era como el niño símbolo. En el primer año tuve la fortuna de tener 41 shows y 4 en Costa Rica, vos. Entonces creo que fue que un poquito de trampa para escribir, porque ya traía como un poquito de maña escribiendo. También empezar a venir al open mic bastante seguido y que me empezaran a invitar a los shows. Realmente yo no rechacé casi ningún show el año pasado, salvo cuando me fracturé. Y es que te funcionó, porque cuando Yamatei comenzó a ser presidente, mucha gente se tatuó
Vos sí te fuiste a la mierda. Yo O sea, sé que yo- vos te quebraste las piernas y te voy a imitar a mí. ¿verdad? Yo, la cicatriz que me hicieron dice Milord todavía. Pedí que la cicatriz fuera así, con las letras. Contaban los shows del año pasado. Sí, pues le puse mucho coco a eso porque me puse una meta, la verdad. Me puse una meta y antes de venir al stand-up no sabía cómo era el rollo, ¿va vos? No sabía qué tanto te invitaban a los shows, no sabía qué tenías que hacer para que te empezaran a tomar en cuenta. Ajá. Entonces, mi objetivo fue, con que termine el año haciendo un show pagado, yo estoy feliz. ¿Verdad? O sea, porque tuve un show primero a beneficio de una escuela y de Rotarios y no sé qué, Ajá. pero mi meta era por lo menos un show en el que me dijeran, mira, te queremos contratar o te queremos llamar al show. No tenía ni idea cómo era. Entonces sí, afortunadamente, pues se superó la meta. Vamos, ahí sí por un niño símbolo. 41 shows aquí en Guatemala. Ajá. Y 4 en el extranjero, específicamente en Costa Rica. En Costa Rica, sí. Ah, sí, pues, Sí. pues felicitaciones, Juan. Y Buena onda. me surge una pregunta. ¿Cómo tener los pies en el piso y que no se te suba a la cabeza pues el ego y situaciones de creerte de que, bueno, me están invitando, soy importante, presento, cierro el shows, etcétera? ¿Cómo mantener la humildad en esto, que creo que es importante? Creo que primero que nada entender que todos los demás son inferiores a uno. No, Creo no, que eso es importante, lo primero. Fíjate vos que creo que yo, tal vez por la motivación que me trajo a la comedia, no era buscando foco y o sea, la atención del escenario. Como que uno sí tiene una necesidad de atención, pero no era mi necesidad principal. Mi necesidad principal con la comedia siempre ha sido que me sirva para sanar internamente, ¿verdad vos? Entonces, para mí, la comedia, y lo digo siempre, yo amo la comedia, o sea, de verdad, la siento casi sagrada, ¿va vos? Por eso no me animo a tirar chistes que yo sienta que están así crudones o por el mismo respeto a la comedia, digamos. Entonces creo que si te enfocas en el craft más que en la gente que te va a llegar a ver, todo el tiempo estás centrado en hacerlo de buena manera sin importar cuánta gente llega o qué, o cuánto te reconocen, etcétera. Vos creo que eso es lo más importante, poner tus ojos en que la comedia esté bien hecha. Y este concepto que manejas personal, ¿lo manejaste desde antes de iniciarte en la comedia o fue conforme te fuiste presentando? En otras áreas de la vida, ¿es eso? En general. Que sea tu forma y estilo de vida y que simplemente lo aplicaste a la comedia, o en la comedia encontraste como que esa situación de prepararme y etcétera, de respetar la comedia. Fíjate que yo he practicado jiu-jitsu por muchos años. Ajá. Y pues llegué a ser profesor en una academia y como bastante avanzado. Y tampoco se me subió porque también lo practicaba por amor al jiu-jitsu. A vos me encanta el jiu-jitsu. Entonces creo que tal vez es un rasgo de personalidad que se vino para la comedia. Tal vez aquí hay que tener más cuidado porque sí entiendo porque es fácil para algunas personas desviar ese foco cuando la gente te empieza a decir, vos, qué gran show, me puedo tomar una foto con vos. Y ni siquiera es que sea mucha gente, ¿verdad vos? Pero a veces cuando estás vacío con cualquier cosita así te llenas rápido, ¿verdad? Entonces creo que es un rasgo de personalidad hasta cierto punto, fíjate. Sí. Sí. Ya es algo que traes desde, bueno, probablemente desde la crianza de tus papás, cuestiones morales, espirituales que en la vida y en el camino a uno le van inculcando, etcétera. Probablemente sí. Y que eso va sumando para que uno, pues, por llamarlo de esta manera, tenga personalidad en la comedia, ¿verdad? Totalmente. Y es que no sé si sabes esto, pero yo fui casi pastor. Y me tocó predicar así en una iglesia grande, llena, ¿vamos? Entonces, ahí también es bien fácil. Solo que ahí, a diferencia de en la comedia, la gente sí trata de inflarte el ego para que te quedes, ¿vamos? O sea, ese es su objetivo, ¿verdad? Es como un poco más corrupto que la comedia. Pero sí, tal vez ya está un poquito acostumbrado a hablar, digamos, y a ese foco, tal vez. Definitivamente la iglesia y el estar expuesto a muchas personas, porque pues en su momento lo platicamos, tuvimos un show en conjunto en Shela, y nos sentamos... Terminaste mi oración. Feo. Y nos pusimos a platicar al respecto y coincidimos en esto, ¿verdad? Que ambos habíamos pasado por un pasado oscuro y tenebroso, que era la iglesia evangélica cristiana.
que obviamente es un chiste, ¿verdad? Porque hay cosas que uno respeta de ese pasado y hay otras cosas que no, como todo. Como todo. Pero ese pasado definitivamente a uno le dio tablas para pararte frente a público. Por ejemplo, yo sí también prediqué y estuve en diferentes lugares predicando y tal vez donde mi máximo de gente fue tal vez unas 7,000 personas. Entonces, sí, aparte de los nervios, pero te da tabla y la unción del Espíritu Santo. Eso sobre gloria a todo, Dios, aleluya, ¿verdad? Santo. Sí. No hay sacar frases. Y definitivamente vamos a terminar hablando en lengua, ¿verdad? Sí, cabrón. Que comenzamos con la lengua. lingüeteando, pero Sí, es ¿verdad? diferente. Ajá. Eso ya es otro rollo. Pero eso te dio tablas, me imagino. Definitivamente me dio tablas, no solo para poder hablar en público, yo no llegué a 7,000 personas, pero sí, tal vez unas 600 más o menos. Sí. Y el hecho de tener que prepararte y tener que tener como coherencia en el hilo de lo que estás diciendo y poder mantener la atención de la gente, que a veces es un poco complicado. Y que era, pues las prédicas eran 1 hora, Sí. 1 hora 15, 45 minutos, era lo mínimo. Lo mínimo, ¿verdad? sí. Si estabas en el segundo servicio y tenías que correr, 45 minutos, ¿verdad? Sí. Pero si estabas en el último, por ejemplo, 1 hora. Sí, entonces sí te da tablas vos, definitivamente. Sí, y ese paso por los opuestos, creo yo, ¿verdad? Fíjate vos que de iglesia a comedia. ¿Sí? Sí, porque el círculo, siento yo, es drogadicto, se reforma y se vuelve evangélico se reforma y se vuelve comediante. O sea, salir bien puteado, más puteado de la iglesia. De todo, sí, de todo. Pero sí siento que son polos opuestos, pero hay muchas similitudes. Sí, Vos. Hay muchas similitudes. Definitivamente. Bueno, y hay también ventajas porque pues en la comedia puedes decir malas palabras que en la iglesia solo las pensabas y no las decías, ¿verdad? Sí, solo estabas pensando, esa hermanita. Sí. No, pero aquí, digamos, bueno, yo he hecho el medio especial diciendo una sola mala palabra por un chiste que no puedo contar sin esa mala palabra. Sí. Me lo he puesto de reto personal. Y un chiste que tengo sobre Hulk, que sí no lo puedo contar sin la mala palabra, ¿vamos? Pero sí, el resto de veces sí me relajo y a veces sí la suelto tranquilo. Son formas, ¿verdad? Sí, son formas porque pues hay comediantes que su meta es, por llamarlo de esa manera, tirar una comedia limpia sin decir malas palabras. Sí. Y hay otros comediantes que en toda su rutina dicen malas palabras, ¿verdad? Sí. Son cuestiones personales. Sí, y hay veces que la mala palabra, por ejemplo, ¿aquí se pueden decir malas palabras? Sí, claro. Va. Yo tengo un chiste donde cuento algo de mi niñez, Ajá. de que nunca me llevaron a Disney, vamos. Pero el chiste se puede volver muy triste si yo no hago algo que descubrí hace algunos shows. Si yo le digo, por ejemplo, yo estaba hablando con mi mamá y le digo, mamá, es que el sueño de toda mi vida es ir a conocer a Mickey. Cuando llego a esa parte del chiste, la gente mucha decía, Entonces me di cuenta que en ese momento yo hago como rompo el ritmo diciendo, mamá, te estás imaginando a un niño diciéndole a su mamá, mamá, es que el sueño de toda mi puta vida, y cuando lo digo así, se rompe como esa ternura y esa empatía que la gente estaba sintiendo. Ajá. Y entonces se vuelven como a liberar y ya se puede seguir riendo de la rutina, porque es justo a la mitad, ¿vos? Sí. Pero ahí es necesario como apoyo, suponete. Es un punch que le da al Ajá, chiste. ajá, es un punchline que ayuda para que el resto del chiste pase más tranquilo sin que la gente se ponga de bajón, vamos. Pero ahí es necesario, creo yo, decir la mala palabra. Sí. Definitivamente ahí sí que, como decimos, son tecnicismos, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Y formas y situaciones personales que cada comediante así lo vive. Uno que consume comedia, creo que a diario, ¿verdad? De diferentes lugares, diferentes países, diferentes comediantes, se da uno cuenta de que cada quien tiene su forma, su estilo y su gusto en esto de la comedia. Medio especial te tiraste ven muchas personas este podcast y muchas personas pues entendemos que no son comediantes y no han llegado a un show de comedia. Nos referimos a un medio especial cuando obviamente es la mitad, ¿verdad? El especial. Medio niño símbolo. Solo las piernas. Pues el especial creo es una de las metas, creo que de todo comediante.
que es tener una hora de comedia, 45 minutos, una hora 15, y que se presente y que sea el headliner de ese show, y tener aproximadamente una hora de comedia. Sí. Entonces, el medio especial que mencionaba Juani es 30 minutos, 35 minutos. Sí. ¿Y ya estás preparando tu especial? Ya estoy preparando un especial. De hecho, ya me tomé el tiempo de material que he probado en Open Mic. Tengo 47 más o menos minutos ya probados. Ajá. Sí quiero tener la hora, vos. Porque cuando me mido el tiempo, sí lo hago calculando dónde hay risas, cuánto tardan. Entonces sé que 47 es lo mejor que me podría ir ahorita. Okay. Pero sí quiero tener la hora antes de hacer el especial. ¿Para este año lo piensas? Sí, para este año, sí. De hecho, lo había pensado para marzo. Estoy estudiando otra vez algunas cosas relacionadas con mi trabajo y no me dio tiempo de seguir viniendo tan constante al Open Mic y de escribir tanto como quisiera. Entonces, eso me puso un poquito lento el ritmo y no pude hacerlo en marzo. Pero sí quisiera, sí mucho pasadito medio año, ya tener el especial completo. ¿Qué tal tu experiencia en el extranjero, en Costa Rica? Fíjate vos que el primer show fue una buena risa, 2 buenas risas para mí y el resto un poquito difícil, ¿verdad? Ahí me pasó mucho que el contexto de la gente donde crece es diferente. Yo cuento mucho de una niñez difícil, entonces me miraban así como pobrecito, ¿verdad? Y yo decía, no, o sea, ríanse, ¿verdad? Pero la gente no se rió mucho en el primer show. Caso contrario de Darwin y Jordi, que en el primer show les fue, mira, la reventaron, vamos. En el segundo show me fue mejor. Ajá. En el tercer show siento que a todos nos fue bien. Y en el cuarto show yo pasé el sábado con un cuate de Costa Rica que me había venido a escuchar acá. Un saludo a Davis Núñez, que es comediante también. Y pasé el sábado con aquel chingando todo el día. Vos me llevó a dar vueltas en Costa Rica. Y me dijo, mira, tus chistes de Neto Brand pueden aplicar aquí con tal político. Y tal chiste vos no sé si has escuchado mi chiste de Chimaltenango. Sí. Puede aplicar aquí con un lugar que se llama Orotina. Entonces adaptemos tu rutina, adapté la rutina ese día. Y en la noche sentí que esos chistes funcionaron muy bien, vamos. Que tal vez es una disciplina que yo tendría que haber hecho antes incluso del primer show. Medio traté de adaptar algunas cosas, ver qué palabras decían, qué palabras no. Pero debía haber sido un poquito más incisivo en investigar política y cosas por el estilo, vamos. Entonces fue como en ascenso. Primer show malo, segundo bueno, tercero mejor y el cuarto siento yo que ya me sentí tranquilo. Sí. Es otro ritmo la comedia de allá. Eso te iba a preguntar. Uno tiende a comparar siempre uno tiende a comparar. Y en tu comparación, la comedia tica con la comedia guatemalteca, ¿cómo la ves? Fíjate vos que yo siento que algunos comediantes de allá tal vez no hacen observaciones tan profundas. Muchas veces les dan risa juegos de palabras, por ejemplo. Que es un buen recurso, es una buena forma de rematar. Pero a veces es como muy básica, muy usada, muy repetitiva. Pero se están matando la risa de chistes así. Y nosotros nos quedamos viendo como... No entendíamos, ¿verdad? Pensamos que iban a ser un poquito más exigentes. Sin embargo, los que estaban haciendo esa comedia eran muy buenos. Todos los comediantes que vimos allá, excelentes, vamos. Ajá. Algunos hablan más rápido, otros hablan más lento, y otros hablan muy suavecito. Entonces es como de aprender cómo hablan ellos y empezar a adaptarse a eso. Ahora, el nivel de exigencia que mencionas en la comedia, ¿quién te lo da, el público o entre nosotros mismos los comediantes? ¿Qué crees? Yo creo que uno mismo debe exigirse. O sea, uno debe ser bien autocrítico, grabarse, saber cuando un chiste... Ajá. Pero lo que pasa es que tenés también que compararte a... Totalmente de Por acuerdo. ejemplo, bueno, yo me exijo porque vi que fulano, mengano, sutano hacen esto y hacen esto, entonces yo no quiero hacer lo mismo, pues, pero sí sé que debo de exigirme. Entonces, la exigencia, por eso te preguntaba, sí. La exigencia es en base al público que está viéndote, a los comediantes que te rodean y que los miras en un show o en un open, o a uno mismo. Yo creo que es una combinación. Mira, pues a mí me pasaba, yo escuchaba mucho a Ralphie May, un comediante que ha fallecido, y él decía que lo que hacía cuando hacía sus grabaciones de sus shows es que después no ni miraba las grabaciones, pero sí escuchaba en qué parte de sus chistes la gente subía sus risas y en dónde tenía que intensificar un poco las risas. Entonces, curiosamente él decía que cuando se estaban riendo mucho tenían que reírse más.
Porque esos eran los chistes que la gente se iba a llevar en la mente, ¿verdad? Vos con un topper, con algo que vos puedas todavía apretar un poquito más a la gente. Entonces eso se lo copié de Ralphie May, suponete. Entonces, luego también escuché en un podcast de Chris D'Elia que él hablaba de que uno tiene que escuchar mucho a otros comediantes. Mucho a otros comediantes. Y también viendo a un comedia, un día dije, hoy voy a hacer brazo en el gimnasio. No, pero sí como que creo que es una combinación. Ser uno exigente con uno mismo, empujarse a hacerlo de verdad, escribir tu texto lo mejor que lo puedas escribir, vos. Probarlo, y si sentís que hay que darle vueltas y volverlo a probar. Y también aprender mucho de otra manera que te lleva a dar muchísima ventaja, vos. Entonces, definirías que... ¿cómo definirías al final de cuentas la comedia de aquí de Guatemala comparada a la comedia de Costa Rica? Que obviamente pues es muy general porque obviamente estuviste en 4 shows, Sí. viste a cierta cantidad de comediantes de Costa Rica. ¿Cómo definiría la En comedia cuestión de guatemalana? calidad, en cuestión de calidad, ¿cómo Diría- estamos en competencia comparados? Vastamente superior. Así oyeron, así, guerra mañana. No, diría que estamos bien, vos. O sea, Sí. diría que en Guatemala han surgido personas que sí son muy buenos comediantes. Obvio, yo no soy quien como para calificar a cada quien de bueno o de malo. Pero sí, Porque eso es subjetivo. Es Lo totalmente. hablábamos en otro podcast con ¿y otro porque comediante. cuándo va a decir uno, yo ya soy Sí. quien para juzgar? O sea, Bueno, tenés que- hay comediantes que sí se atreven a decirlo. se atreven, vamos, pero también uno no tiene por qué aceptar que ellos son quien para calificarte de bueno o malo, vamos. O sea, eso es una opinión subjetiva y cada quien encuentra a su público, creo yo. Claro. Pero sí diría que estamos muy bien en comedia, vos, y más últimamente siento que, yo lo decía hace un tiempo, yo no puedo llegar a la comedia hoy y sentirme la mera verga porque me va bien en los open mics. Cuando yo sé que hay mara que antes que yo, generaciones de comediantes, trabajaron para que pueda haber open mics ahora. Sí. Yo llegué en un momento en el que ya existía plataforma. Imagínate que yo en plan, eso se está haciendo mal porque ¿quién Sí. soy yo a vos? Definitivamente uno tiene que agradecer a las generaciones pasadas. Yo Totalmente. tengo 4 años, hace unos días, unas semanas, me recordó ahí Facebook de que hace 4 años yo me subí al primer open mic. Entonces, sí, y cuántas personas antes de nosotros no estuvieron, antes de tu persona, y etcétera. Ajá. Pero se agradece, pero parte de agradecer es hacer las cosas con excelencia y trabajar de una buena manera Totalmente. para que esas bases sean sólidas para las generaciones que ven. Y si puedo decir algo así, no con ánimo de ofender, pero yo soy persona de marketing, vamos. Mi trabajo es venir a que se sientan presionados. De que viene alguien atrás y está trabajando y que está haciendo shows y que le va bien y que... O sea, mi trabajo en parte es, si va a haber más competencia, que sea buena. Porque eso va a hacer que la comedia en general mejore, vamos. Entonces, por eso en parte también siento que me esfuerzo por el bien de la comedia, Sí. digamos. Lo que pueda aportar, vamos, mínimo, pero lo que pueda, lo voy a hacer bien, ¿verdad? No, y definitivamente pues aportás y soy una persona que te admira y te felicita y creo que muchas veces Gracias. entre nosotros no decimos ese tipo de palabras, ¿verdad? Sí. Pero uno sí reconoce en las personas cuando se está haciendo y trabajando de una buena manera y creo que sos una de las personas que lo está haciendo y que está dejando, a pesar del corto tiempo, un buen legado para las personas. Esos son otros temas, hablamos de comedia, pero estás dejando un buen legado para las futuras generaciones, ¿verdad? Ah, bueno, no, en comedia, gracias, ¿no? Y también gracias a vos como generación anterior por haber hecho... Yo el primer show al que vine aquí a La Resortera fue una batalla de comediantes que vos estabas produciendo. ¿Sí? Y fue la primera vez que yo tuve contacto con comedia de aquí, de Guatemala. Ah, Me ok. senté aquí en la esquinita, en una de las mesas altas, con mi hermano me trajo. Mi hermano fue jefe de Jordi, por eso se conocen Ah, ellos ok. dos, y Jordi iba a estar en el duelo de comediantes. Ese día conocí a Jordi, vamos, y fue el primer contacto que tuve con comedia local. Sí. Y Se llenó ese día. estaba llenísimo. Había gente hasta en el piso, creo yo. Yo ¿no? creo que ese es el show, hemos platicado con Darwin, con otros comediantes, es el show donde más se ha llenado la resorte. Ya, guardate el chile también. Sí, no, pues, algo tiene uno que hablar, pues. No, pero sí. Yo, por lo menos, esa fue la primera vez que vine y nunca he vuelto a ver la comedia de Resortera así de llena. Sí. La he visto llena. Pero es que ese día era... Sí, hubieron como 20 personas sin casaca que ¿Sí? les tuvimos que decir que
que ya no había espacio, se tuvieron que retirar. Pero qué bueno, esos momentos, esos tiempos son los que, pues que uno muchas veces no se da cuenta de lo que está sembrando en las personas, porque me imagino que has tenido shows donde ni te has percatado de que has dejado un buen sabor a las personas que han llegado a verte, ¿verdad? Y uno hasta piensa, hoy no me fue tan bien. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y para ya terminar este segmento, la verdad es que muy buena plática y creo que hay que hacer una segunda edición porque está muy buena la plática. Está muy buena. En este año, ¿cuál ha sido tu peor show y tu mejor show? Mi peor show... A la voz, creo que en este año yo me atrevería a decir que el primero en Costa Rica fue mi peor show. ¿Sí? Y más porque iba con una expectativa de... En los shows de Guate me va bien. La voy a ir reventar en Costa Rica. Ajá, de aquí, siguiente parada, la de comedia, no, siguiente parada México y a triunfar, vamos. Fue un balde de agua fría, literalmente, ese primer show en Costa Rica para mí, vos. ¿Sí? Es que hubo mucho silencio. Incómodo. Silencio, incómodo. Entonces... ¿Y cuánto tiempo? Hice 10 minutos, creo yo, y tal vez hubo risas 3 de esos 10 minutos, y risas suaves. Entonces fue un show bien duro, y mi mejor show, miraos, antes la tenía clarísima de que hubo 2 shows que yo dije, esos han sido mis favoritos. Uno fue cuando le abrí su especial a Andrea Elmo, y me fue increíblemente bien. Y otro fue al día siguiente del Festival de la Resortera, el Festival Centroamericano, fue un jueves, que estuvo Darwin, estuvo Alitos, estuvieron varios Alitos de Costa Rica y varias personas, y esos 2 días me fue muy bien. Lo único es que en los 2 días hice 7 minutos cada día. La primera vez que hice el medio especial me fue bien, fue creo yo que muy gratificante, que fue el último, se llamaba Un Último y Nos Vamos, del año pasado, que hicimos Darwin y yo medio especial cada uno. Ajá. Y siento que a los 2 nos fue de a huevísimo. Entonces, esos 3 diría yo que están como primer lugar para mí. Ok. Bueno, felicitaciones y me imagino que vienen muchos shows más, ¿verdad? Y muchas risas y eso es lo que uno busca. Amén, pues hermano. Vamos a pasar al siguiente segmento del podcast de Don Comedia. Les recuerdo que este podcast lo grabamos en La Resortera, el primer club de comedia aquí en Guatemala, donde ustedes lo pueden venir a pasar genial, desde martes hasta el día sábado, diferente tipo de comedia, diferentes comediantes, comedia musical, improvisación, etcétera. Aquí en La Resortera, Zona 10. Y vamos a pasar al siguiente segmento del podcast de Don Comedia que se titula Desnudando al Comediante. Me acabas de vestir y ya me quieres volver a vestir. Sí, pero va a ser con preguntas. Okay. Bueno. Y si pues hay algo que quedó en el tintero que no nos hayas contado, pues esta es la oportunidad de poderlo hacer. La verdad es que hay muchas cosas todavía por qué platicar. Haces un podcast también, etcétera. Hay muchas cosas, pero vamos a dejarlo para una segunda oportunidad porque pues el tiempo en la televisión es caro. Entonces, pues sí, nos limita un poco el presupuesto, ¿verdad? Totalmente comprensible. La primera pregunta es que si quedó algo ahí en el tintero, es que nos definas con tus propias palabras. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Soy un terrícola. A la voz, nunca he podido responder eso porque siempre tengo la imagen en las películas que dicen, pues soy un publicista que no, ¿a qué te dedicas? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Creo que soy... De verdad creo que soy una persona... Ya, son... No se me ocurre nada. ¿Se más específicos? ¿Quién sos? ¿Cómo te definís? ¿Cómo me definiría? Bueno, me definiría como... Ahorita creo que ya me atrevería a decir soy comediante. ¿Sí? Ahorita tal vez ya me animaría a decirlo, antes no. Soy una persona, me considero una persona sana, deportista. Considero que soy un buen hijo, buen hermano. Obviamente soy algo procrastinador, vamos. Me obligo a ser responsable porque de lo contrario todo se me derrumba. Y sí, soy comediante actualmente, vos. Así me definiría. Sí. Ok. La segunda pregunta de Desnudando al Comediante es, ¿cuáles son tus metas a nivel
artístico a corto, mediano, largo plazo? A mediano plazo es terminar mi especial y presentarlo aquí en La Resortera. Esa es mi meta más cercana. Quiero salir otra vez a hacer shows en México, en otros países. Y a largo plazo, y que ya está, bueno, ahora ya es a mediano plazo y que ya está programado en fecha y todo, es traer una comediante extranjera a trabajar con nosotros. Como Sepapu, el podcast, empezar a producir shows en los que traigamos a comediantes de afuera. Ah, ok. La tercera pregunta, 3 comediantes que admires de la escena aquí en Guatemala, no cuenta los integrantes de Sepapu. No cuentan los integrantes de Sepapu, ok. Mira, admiro a Wally. Lo admiro. Wally Godínez. Wally Godínez, sí. Tiene nombre de salsero, digo, el tío Ronald, pero sí lo admiro. Cada vez que lo he visto, la ha reventado. Todas las veces que lo he visto, la ha reventado. Y siento que la gente conecta muy bien. Pero lo que más admiro es que siento que se siente libre en el escenario. Y yo quiero eso, vos quiero aprender a estar libre cuando estoy ahí arriba. Admiro mucho, en segundo lugar, Ana, vos. Hay varias mujeres que admiro, pero creo que Lucía Mercedes, desde la primera vez que yo vine al Open Mic, sentí que su material era sumamente bueno y aparte su carisma para conectar con la gente siento que es grandísimo. Y en tercero, creo que también hay un empate, pero voy a decir que Darwin, vos, porque siento que es de las personas que más analiza la comedia, como que tiene observaciones muy rebuscadas, pero porque habiendo recibido el taller con él, vi cuánto escarba en un tema hasta encontrar una observación bien puntual, vamos. Y esa habilidad de tener insight es bien difícil de conseguir, creo yo. Entonces yo diría que los 3. Sí, ok. Pasamos a la cuarta pregunta y es tu momento más incómodo en la comedia. Una vez que vino una chava a ver un show. Ajá. Era una lesbiana de pelo corto que se robó el suéter de Choi. Vos, Sí. la chava estaba súper desagradable, man, pero así súper desagradable. Y yo estaba contando un chiste que tengo de Neto Brand. Y cuando terminé el chiste empezó a gritar cosas. Y toda la gente se quedó callada, pero empezó a gritar guarradas, ¿va? O sí, a mí me moja Neto Brand, así. Y entonces yo estaba hosteando, fíjate vos, me quedé callado. Y no dije, supiste qué hacer. fíjate vos que dije, voy a dejar que se vuelva más incómodo. Entonces cuando ya estaban todos bien incómodos, solo dije, y con ese silencio incómodo, y la gente se empezó a reír, recibamos al siguiente comediante y ya lo presenté. Pero sí hubo un ratito de que no supe qué hacer, vamos, palidé y dije, voy a hacer esto, y si no funciona, que me disculpe el siguiente comediante, vamos. Ajá, eso creo que fue los momentos más incómodos. Sí, ok. Pasamos a la última pregunta de Desnudando al comediante. ¿Alguna fantasía sexual que no hayas cumplido? Creo que justo antes de empezar este episodio se me cumplió la única que tenía pendiente. Sí, que era besarnos. Esa. Sí, pero ya nos habíamos besado. Bueno, sí, pero no enfrente de cámara. Sí, eso sí, es verdad. Alguna fantasía sexual. Fíjate que, Todos tenemos. bendito Dios, he cumplido todas. Bendito Dios. Gloria Bendito al Dios, Señor. gloria al Señor. Todas, nada. Fíjate que no sé cuál sería vos. Sí. Tal vez nunca he tenido experiencias con comida, ¿no? Eso voy a decir. Así, Ok. ponerme un taco, envolvérmela en una tortilla, ¿verdad? O sea, no sé. Eso tal vez. Sí. Embarrame. Embarrarme. Ajá. Pero de queso crema, ¿ah? Sin nada que ver. Surgen ahí las diferentes fantasías, ¿no crees? Sí. Que la tuya ha sido la más culera. Así como dice Jordi, vamos, poner mantequilla en los pezones. Nada que ver, ¿verdad? Ajá. Tírame aceite hirviendo. Bueno, este es el segmento de Desnudando al comediante y pasamos al tercer y último comediante que es el favorito de los 3 segmentos Ajá. de los 3 seguidores del podcast de Don Dios. Comedia. Que saludo, ¿verdad? Este podcast pues, sale en muchos lugares, Australia, nos ven en Australia, en Corea del Sur, ¿verdad? En Zacapulas, Quiché. Esa campuela, ajá. Sí, en todos los lugares. Así que pasamos al último segmento del podcast de On Comedia y es donde nos contás un chiste popular, no de tu rutina, un chiste de Pepito, de velorio,
un chiste sí. donde nos haces reír por medio de un chiste popular. Va. Dice, esta era como una comunidad africana donde todos eran negros, ¿verdad? Eran no afroamericanos, eran africanos, literalmente eran negros, ¿verdad? Y había un mito de que había un río que estaba infestado por cocodrilos, pero que si lograban pasar del otro lado, se volvían blancos. Y el sueño de esta comunidad era ser blancos, ¿verdad? Superiores. Entonces, viene un padre de familia y le dice a su esposa, y a su hija y a su hijo chiquitito, miren, los invito a que pasemos y yo voy a ser el primero porque los amo. Y si muero, voy a morir en el intento. Pero si lo logro, tenemos una oportunidad. Perfecto. Fueron a la orilla del río todos los 4. Él se despide de sus hijos y dice, bueno, me voy a tirar. Y se tira y los cocodrilos lo empiezan a atacar y sale sin un brazo, pero blanco. Entonces dice, no importa mi brazo, soy blanco, ¿eh? Soy blanco, tírense. Entonces la mamá se tira y los cocodrilos la empiezan a atacar y sale sin 2 brazos, vamos. Dice, pero no importa, dice la mamá. Soy blanca, mija, tírate. Se tira la hija, empieza a nadar y se la comen los cocodrilos, la atacan y le quitan los 2 brazos y una pierna. Pero era blanca, vamos, era feliz. Pero dejaron al bebé del otro lado, vamos. Y le dicen, hijo, venite. Entonces el bebé gatea a la orilla y se mete al agua y se lo come un cocodrilo. Así, se lo come. Y dice el papá, un negro menos. Eso lo debías meter a tu rutina. No. Muy racista, güey. Pues fue donde nos contaste un chiste con Juani Piedrasanta, y el invitado de el cuarto episodio ya del podcast de Don Comedia en la 3ª temporada. Y Juani, no queda más que agradecerte tu tiempo y el espacio de haber compartido con nosotros aquí en el podcast de Don Comedia. Y te dejo los micrófonos, no para que te los lleves, sino para que te despidas. No, gracias, Don Comedia, para que gracias. te despidas ahí de los suscriptores y de los que nos ven en este podcast. Bueno, no, gracias por invitarme, de verdad, muchas gracias. Gracias a La Resortera, obviamente, por el espacio. Y solo invitar a la gente que consuman comedia local. Hay muy buena comedia ahora. La Resortera, por ejemplo, donde estamos grabando hoy, es un lugar que de martes a sábado, hoy tenemos open mic, hoy es martes, por ejemplo, y los comediantes vienen a probar chistes, pero de martes a sábado hay muy buenos shows. Y lamentablemente hay mucha gente en Guatemala que solo se dedica a criticar y nunca ha ido a un show. No les tomen la palabra, vayan ustedes y valídenlo. Hay muy buena comedia en Guatemala. Solo. Ok, pues muchas gracias a Juani Piedrasanta, a La Resortera, y este fue el podcast de Don Comedia en su 3ª temporada con Juani Piedrasanta. Nos vemos a la próxima, muchas gracias. Órale.